Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 7 de julio de 2016. Interesante ver el reporte de la FAO sobre los precios de alimentos que en los últimos 5 meses han venido incrementándose en todo el mundo. Recuerden que mientras Colombia registraba incrementos de alimentos durante finales 2014 y gran parte del 2015 el mundo estaba en deflación de alimentos, pero esa tendencia se está revirtiendo en el primer semestre de este año y Colombia pues va, digamos, aparentemente o esperamos que vaya en la línea contraria en lo que sería el segundo semestre de este año. Los precios de alimentos en el mundo subieron 4.2% en junio y los comparará frente al mismo mes del año 2015 aún están por debajo del 1%, pero digamos que se ha moderado esa tendencia deflacionaria. Temas como el azúcar están presionando al alza estos precios en términos generales. En Colombia, importante hecho de mercado, se confirmó que negociaciones de las acciones del día de ayer de la Bolsa de Valores de Colombia, que marcaron importantes volúmenes de negociación, fueron impulsadas básicamente por el interés que tiene Bovespa, es decir, la Bolsa de Valores de Brasil, de tener un puesto en la junta directiva de la Plaza Colombiana. Entonces, más adelante, Ricardo ampliará información sobre este tema. En junio, en Colombia, y aprovechando que ayer pues se publicaron el día 5 de julio se publicaron los indicadores de inflación. Ya ayer teníamos las mediciones de inflación básica, que en teoría debería ser el indicador o los indicadores más importantes para la toma de decisiones del Banco Central. Nos mostraron que luego de 3 meses de relativa estabilidad de estos indicadores, con un promedio cercano al 6.4%, en el mes de junio se aceleró nuevamente a niveles del 6.6%. Y esto motivo de incremento es lo que consideramos nosotros podría generar un nuevo incremento de tasa por parte del Banco de la República en el mes de julio de 25 puntos básicos para reforzar su mensaje y mantener todavía ancladas las expectativas de inflación que, como habíamos mencionado previamente, ya llevaban cerca de 2 meses por debajo del 4% para vencimientos superiores al febrero 2017. Entonces esto es importante. Vemos que esa dinámica inflacionaria o esa expectativa, si bien es cierto, en junio descontábamos un nuevo incremento a niveles cercanos al 8.44, ese incremento fue superior al 8.60 y tuvo incidencia sobre la inflación sin alimentos y otras medidas de inflación, excluyendo rubros volátiles. Entonces este es el tema importante que tenemos para ustedes el día de hoy, contarles que estamos esperando ahora un nuevo incremento de tasa de 25 puntos básicos y nos estamos anticipando incluso a la publicación de minutas del Banco de la República. Con relación a los Estados Unidos tenemos una amplia información. El día de ayer el indicador ISM no manufacturero sorprendió al alza, se ubicó en máximos de los últimos 7 meses, pasando de 52.9 a 56.5 y como en algunas ocasiones ya les habíamos mencionado, cualquier lectura por encima de 55 puntos en estos indicadores está asociada a periodos de expansión económica saludable en los Estados Unidos. Esto es probable que se revierta nuevamente una vez pues tengamos toda esta problemática del Brexit incorporada en la dinámica económica no solamente del Reino Unido de Europa, sino del mundo en general, pero el hecho es que en junio ese indicador de ISM manufacturero frenó la caída de las tasas de la deuda pública estadounidense. Hoy se publicaron indicadores de generación de empleo del sector privado a través de la encuesta ADP, que se tenía una expectativa cercana a los 160.000 puestos de trabajo. El dato observado fue de 172.000, es decir, la generación privada de empleo, de acuerdo a esta encuesta, fue superior a lo esperado y esto pues también refuerza la idea del dato de ayer del ISM del sector no manufacturero en los Estados Unidos, que básicamente concluyen que las condiciones económicas en Estados Unidos se mantienen positivas durante el segundo trimestre. Como mencionaba, pues hay que ver cómo se va a ir impactando la dinámica internacional con el tema del Brexit, pero las cifras en Estados Unidos muestran que la salud de esta economía se mantiene. Recuerden que mañana tendremos la publicación de empleo en los Estados Unidos y como veremos más adelante en el calendario, las expectativas también son positivas. Ahora, con relación a las declaraciones de miembros de la FED y de la publicación de minutas del día de ayer de la última reunión correspondiente más o menos a mediados de junio, lo que se concluye es que la entidad mantiene ese sesgo alcista en términos generales, aunque de una forma más gradual, y sobre todo el mensaje de las minutas es que tienen la cautela
como el mensaje principal. En ese momento pues no se tenía todavía el resultado del referendo del Reino Unido, ellos simplemente afirmaban pues tener en cuenta este evento, y ya pues una semana después con lo que ocurrió pues seguramente van a mantener esa visión de mantener la tasa inalterada por algunas semanas, probablemente algunos meses más, ante la incertidumbre que genera ese evento. Pero el mensaje en general se mantiene, la economía estadounidense pues ha evolucionado de manera relativamente positiva, creen que se está acelerando el crecimiento, veían con algo de dudas esos indicadores del mercado laboral de mayo, y probablemente mañana, si llegáramos a tener una buena lectura del mercado laboral, pues vamos a olvidar ese mal dato de mayo del mercado laboral, y nuevamente pues todo quedará simplemente con miras a lo que es el Brexit y con la seguridad aparentemente de corto plazo de que la economía estadounidense mantiene un buen rumbo. Con relación pues a pronósticos de crecimiento, esta semana compartíamos los ajustes que hacía la Reserva de Nueva York con un dato de 2.08% para el segundo trimestre de este año y del 2.2% para el tercer trimestre. Ayer tuvimos oportunidad de conocer la revisión que hizo la Reserva de Atlanta, redujo un poco ese pronóstico de crecimiento que tenía para el segundo trimestre desde el 2.6 al 2.4%, pero todavía mantiene una lectura relativamente positiva para lo que ha venido ocurriendo recientemente en el mundo. Ahora, pasando a Europa, mantenemos pues ese desarrollo de lo que viene ocurriendo en los mercados con relación al Brexit. El comisario europeo de servicios financieros advirtió que antes de que ocurriera el Brexit, la banca italiana ya estaba en problemas, o ya tenía algunos factores de qué preocuparse, citando básicamente lo que es la cartera incobrable, que de acuerdo a reportes es cercana a los 360 billones de euros, es decir, esto es un monto suficientemente grande. Sin embargo, el primer ministro italiano salió en su defensa y dice que para Europa es más importante los problemas que tienen algunos bancos de esta región con relación a instrumentos derivados que el tamaño de la morosidad de la cartera italiana. Y pasando un poquito más al tema de Brexit, Francia está intentando atraer a banqueros expatriados, y esto es una clara alusión a lo que está sucediendo con la incertidumbre en Londres. Dice que su régimen tributario de ciertas condonaciones para expatriados durante 8 años podría significar que algunos de estos se pasaran de Londres a París. Y el presidente CEO de JP Morgan advirtió que algunos miles de trabajadores de JP Morgan que tienen actualmente su sede en Londres podrían ser trasladados a otras sedes en Europa. Con relación pues a el tema de los fondos inmobiliarios, que era sin duda lo que ha venido preocupando en las últimas jornadas, ayer se duplicó el número de fondos que habían congelado los retiros de sus inversionistas. Ya no son 3 sino 6 fondos con un monto cercano a 15 billones de libras esterlinas, algo así como 20 billones de dólares o 19.6 billones de dólares congelados para retiros, y este es el monto más alto de congelamiento de recursos en fondos de inversión desde que ocurrió la crisis del 2008 en los Estados Unidos. Entonces es un evento que sigue generando preocupación en términos generales, a pesar de que hoy nuevamente tenemos una jornada relativamente positiva en los mercados accionarios. Simplemente recuerden, nuestro mensaje es que la incertidumbre es lo que se ha mantenido, y pues tener posiciones en temas de acciones un poco agresivas sería, digamos, o me estaría exponiendo a fluctuaciones fuertes y un poco indeseables en términos generales. Y un dato positivo para el Reino Unido tuvo que ver con el sector industrial, que en su acumulado de 3 meses a mayo de 2016 estaba registrando su mayor expansión de los últimos 6 años. Sin embargo, este dato ha sido eclipsado básicamente por el resultado de ese referendo Brexit. Recuerden que en este momento se está definiendo quién va a ser el nuevo primer ministro en el Reino Unido, y que actualmente pues hay 2 mujeres como las más opcionadas para asumir ese cargo, y sería pues la segunda ocasión en la historia del Reino Unido que una mujer regentaría la principal posición desde el punto de vista político. Con relación a Asia, solo hay un anuncio bien importante con relación a Australia, economía que ha mantenido su máxima calificación soberana en AAA por varios años a pesar de toda esta turbulencia internacional. Sin embargo, aparentemente los resultados también del carácter político conocidos el 2 de julio, es decir,
este fin de semana, dieron un resultado de elecciones muy ajustado. La firma calificadora Standard & Poor's cree que esto va a dificultar el trámite de iniciativas de tipo fiscal para continuar ordenando las finanzas públicas australianas y por eso asignó perspectiva negativa a este país. Recuerden que Australia es un país dependiente del tema de materias primas desde el punto de vista de actividad económica. Entonces, en términos de publicaciones de resultados, ya mencionamos hoy lo que fue Estados Unidos con la publicación del ADP, donde se tenía una expectativa razonablemente optimista y fue superada por los datos publicados. También se tenían el dato semanal de solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, que la expectativa era positiva y también se superó. Las solicitudes fueron de solamente 254,000. Recuerden que cualquier lectura consistente por debajo de 300,000 es muy positivo desde el punto de vista histórico en Estados Unidos, y llevamos cerca de un semestre con lecturas entre 250 y 280,000. Es decir que aparentemente por estos dos indicadores el mercado laboral el día de mañana con su dato oficial debería estar registrando buena información. Como mostramos acá, están esperando una generación de empleo cercana a los 175,000, muy diferente a lo que fue esa sorpresa desagradable del mes de mayo. En Colombia esperamos mañana las minutas del Banco de la República, pero como ya les mencionamos a ustedes hoy, nos la jugamos a que el Banco de la República va a incrementar nuevamente su tasa de referencia debido a esa aceleración o esa nueva aceleración en los indicadores de inflación básica. No estamos hablando de la inflación total, que sin duda pues es preocupación, pasó del 8.2 al 8.6, sino estamos hablando de indicadores de inflación básica que en promedio pasaron del 6.4 al 6.6%. Y se tendrían también indicadores de producción industrial en Alemania, los cuales pues salieron un poco débiles de acuerdo a lo que tenemos referencia en este momento, y el fin de semana indicadores de inflación en China que sin duda continuarán alimentando la expectativa de mayores estímulos monetarios. Con relación a los mercados accionarios, ustedes ven una dinámica relativamente mixta, muy interesante Europa, con avances cercanos al 1% en algunas plazas, pero no se está mencionando de manera fuerte lo que es el sector financiero, sino son algunas operaciones de adquisiciones de compañías del sector de alimentos. Esto es como lo que ha liderado valorizaciones en algunos emisores europeos entre un 4 y 6%. Un anuncio importante tiene que ver con Samsung, que por primera vez en varios trimestres estaría mostrando unas utilidades operacionales cercanas a los 7 billones de dólares. Sería la lectura más alta incluso desde el primer trimestre del 2014. Esto equivale a un crecimiento del 17% de las mismas frente al mismo periodo del año 2015. Es decir, en términos generales, Samsung está mostrando que su línea de teléfonos inteligentes nuevamente le está dando la mano y es un tema positivo para el sector tecnológico. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín nuevamente. Esta falta de opciones de inversión está conllevando a los inversionistas a nivel global a tomar posiciones en algunas acciones, como lo mencionó Daniel, principalmente en el mercado esta mañana del sector financiero, que ha venido presentando una alta volatilidad durante las últimas jornadas, y lo que estamos viendo en los índices, principalmente el índice de Europa 600, es que este sector pues va a continuar presentando alta volatilidad en las siguientes jornadas y consecuentemente también podría generar grandes utilidades y pérdidas, por lo cual hay que tenerse muy cauteloso en las inversiones, sobre todo en este sector. El resto de inversiones, pues realmente el dato del ISM en la jornada anterior que se ubicó por encima de 56, pues sorprendió a los inversionistas de manera positiva, y entonces acá estamos viendo como después de la publicación de ese dato 56.5 el mercado subió casi un 1%, y entonces esta mañana y en lo que resta de esta jornada muy seguramente el mercado se mantendrá en un terreno muy plano, ya que, como lo mencionó Daniel anteriormente, el dato más importante tal vez de esta semana, y lo mencionamos también el día lunes, es el dato de empleo el día de mañana. Mientras ese dato no sea publicado, pues simplemente los inversionistas van a estar pendientes a, como es tradicional, cuando se presenta un lunes festivo en Estados Unidos, la publicación del dato de inventario de crudo en Estados Unidos, que se retrasa media hora con respecto a su hora normal. Entonces hoy, sobre las 10 de la mañana, conoceremos la publicación de ese dato.
El índice Standard Poor's pues se mantiene ahí en esa zona de 2100, 2120, una zona de congestión supremamente importante que por ahora pareciera ser no va a ser rebasada y realmente reiteramos el día de mañana es donde podríamos presentar o reiterar algún movimiento y esperar poder anticipar algún movimiento futuro en este índice. Nuestro índice Colcap pues también se mantiene en esa zona de soporte en los 1300 puntos. Les recuerdo que habíamos observado una ruptura de este nivel en la jornada previa. El día anterior simplemente vimos que el índice reingresó a esa zona de triángulo ya de largo plazo que veníamos analizando desde el mes de mayo. Y aquí simplemente recordarles que si no se observa una consolidación arriba de los 1320 y 1340 puntos, no podríamos observar o determinar que se va a presentar un cambio de tendencia. También importante destacar que parte de la valoración del índice en la jornada anterior obedeció a esta valorización tan fuerte que presentó la acción de Bolsa de Valores de Colombia, sobre la cual simplemente me va a tener a mostrarles que en esta gráfica se observa cómo la acción retornó a esos precios que habían sido visitados en el primer semestre del año 2015 sobre 2021, y ya más adelante Ricardo les mencionará detalles de la noticia fundamental de esta especie. Del lado negativo, la acción de éxito continúa en esa tendencia negativa que también hemos venido analizando ya en el largo plazo, que simplemente recordarles sobre la misma, que por ahora el trailing stop se ubica o se mueve hacia la zona de los 14.500 pesos y mientras la especie no se consolide o presente operaciones arriba de este nivel, la acción no debería cambiar de tendencia. Muy buenos días a todos, como lo comentaba Agustín entonces, aquí la noticia más relevante para el día de hoy es que Bovespa, la Bolsa de Valores de Sao Paulo, ha adquirido una participación accionaria del 9,99% en la Bolsa de Valores de Colombia. El día de ayer veíamos cómo el precio de la acción de la Bolsa de Valores de Colombia alcanzaba a registrar valorizaciones de alrededor de un 21%, luego que se registraron cruces significativos de acciones a un precio de 22 pesos por acción. Se tenía en mente el interés de Bovespa para adquirir la máxima participación permitida por la regulación en lo que es la Bolsa de Valores de Colombia, que por estatutos de la compañía tiene que ser menor al 10%. Esto lo comentábamos el día de ayer con nuestro equipo comercial, digamos que a forma de tenerlo en mente, y posteriormente ya lo que es Bovespa en un comunicado oficial expresó que había alcanzado una participación del 9,99% en la bolsa con una inversión cercana a los 39.800 millones de pesos colombianos. Es importante mencionar acá que para adquirir más de este porcentaje de participación se necesita la aprobación del Superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, y pues por tanto para las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia no aplica la normatividad de OPA normal en otras compañías. Nos permitimos entonces citar el párrafo en donde se expresa esto en los estatutos, en el capítulo 2, artículo 7, ustedes pueden ver ahí el párrafo y si es necesario y lo consideran ustedes así, pueden dirigirse a estos estatutos. Es importante entonces mencionar que una oportunidad de inversión sobre la Bolsa de Valores de Colombia, digamos que no la vemos, no creemos que esa compra de Bovespa mayor a ese 9,99% se dé pronto y pues por tanto muy atentos a no estar especulando y a lo que el mercado haga sobre la acción el día de hoy, y eso sería todo por ahora, que los dejo con Agustín. Si bien importante recordarles lo que mencionó Ricardo en torno a no dejarse llevar por operaciones puntuales. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues también es un mercado que esta mañana se comporta con unas leves valorizaciones. Tan solo ustedes ven el índice de XY con una variación levemente positiva de 0.02%. Realmente solo dos monedas están ganando algo de terreno esta mañana. El dólar neozelandés, después de que el vicegobernador del Banco Central manifestaba que muy seguramente ya ese plan de continuar recordando las tasas de interés ponía en riesgo la estabilidad financiera de este país, y eso pues daría un mensaje a los inversionistas que muy seguramente el Banco Central
de Nueva Zelanda podría empezar o por lo menos parar esa reducción de tasas que había venido realizando durante los últimos años. Y por el otro lado, pues la libra esterlina también con un mercado que se mantiene muy neutral esta mañana, pues estaba recuperando algo de terreno en 0.70%. Muy importante observar que el día de hoy, después de los comentarios del señor Bill Gross y algunos otros inversionistas que han manifestado que las fuertes valoraciones no solo del oro y de los bonos del Tesoro americano, sino de otros activos refugios, pues estarían llevando a esos activos a una zona de riesgo, y que es muy importante dejarse llevar por esas fuertes valoraciones diarias y de pronto entrar a último momento a tomar posiciones en estos activos. Entonces, que en el muy corto plazo se esperaría algo de corrección, y eso es algo de lo que o el efecto que estamos viendo en la mañana de hoy en la gran mayoría de activos. En el peso colombiano continuamos con una visión negativa, y el día de hoy, pues muy en línea con lo que hemos observado en los diferentes mercados, deberíamos observar simplemente un tipo de cambio que se mantenga sobre este rango entre 1985 a 3015 aproximadamente, sin ninguna variación antes de la publicación de datos de inventarios de crudo. En el petróleo, pues también observamos una variación bien positiva en la jornada anterior. Datos preliminares podrían haber mostrado que los inventarios de crudo que van a ser publicados más adelante mostrarían una fuerte variación negativa o reducción de estos inventarios, y eso había conllevado a que se respetara esa zona soporte de los $46 el barril. Sin embargo, en el largo plazo, pues bien importante ver cómo esta zona de resistencia empieza cada vez a tomar más fuerza, es decir, que la fuerza compradora está perdiendo también algo de fuerza para los fuertes compradores. La zona de entonces de $49.50 el barril debería ser rebasada para poder pensar en un cambio de tendencia, y aquí lo que podríamos ver hacia las 10 de la mañana es la publicación de este dato de inventarios de crudo. Aquí les recuerdo, la expectativa de GSC está pintada con la línea azul. El dato real, pues son los histogramas, y la estimación del mercado son las líneas punteadas amarillas. El mercado espera entonces una variación de 2.5 millones de barriles, una variación en los inventarios de crudo que llevaría a este dato a ubicarse por debajo de los 500 o cerca de los 525 millones de barriles. Nuestra estimación es un poco más negativa. Podría entonces este dato acercar a los inventarios de crudo en Estados Unidos a los 520 millones de barriles. Es una variación entre 5.5 a 6 millones de barriles, y eso obviamente impactaría de manera positiva el precio del crudo en el mercado intradiario. Los mercados de renta fija, entonces hoy, ante ese respiro que están dando en términos generales, esos buenos datos en los Estados Unidos, ayer ISM de sector no manufacturero, hoy generación de empleo privado a través del el sondeo que hace ADP, están mostrando pues corrección en esas bajas tasas de interés que estaban registrando. Bill Gross por su lado, recuerden que era como la cabeza visible de PIMCO, por algunos problemas tuvo que salir ahí y ahora está en Janus Capital. Afirmaba que los banqueros centrales no están entendiendo la manera en que realmente funcionan los mercados, hace una crítica a las reglas con las que se definen las políticas monetarias, como son la regla de Taylor y la curva de Phillips, y dice que en este momento pues hay un estancamiento económico, la economía en términos generales no crece a los niveles que debería para poder garantizar no necesariamente que las inversiones tengan rendimiento, sino que los valores que ustedes están invirtiendo, por lo menos esos sean recuperados. Entonces la visión de Bill Gross es bien negativa, en cierta medida comprueba por qué algunos inversionistas están prefiriendo adquirir bonos suizos o japoneses en tasas negativas. Recuerden que hace un día los bonos suizos a 50 años incluso ya estaban en terreno negativo, y los bonos japoneses a 20 años también estaban en terreno negativo. Entonces este es como un claro mensaje de que los bancos centrales no están registrando o no están sabiendo manejar este momento de falta de confianza y no están pudiendo impulsar el crecimiento o el dinamismo económico internacional. Hoy, como mencionamos, es un día aparentemente de transición, corrigiendo algo de esos avances que en nuestro concepto son anormales en los mercados de renta fija en el mundo, y probablemente Colombia también pueda en algún momento contagiarse de esas correcciones en los mercados de tesoros.
Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, ayer realizaron subasta de TES VRs, La Nación, con un bid to cover de 1.54 veces. Recordar, las referencias activas en subasta están los 2021, 2025 y 2035. Las tasas de corte fueron 2.98, 3.45.5 y 3.83. Si miramos el monto adjudicado en pesos, vemos como la mayor demanda estuvo en la parte corta, 112.000 millones, 108.000 en la de 10 años y solamente 79.700 millones en la de 20 años, por lo cual eso muestra un poquito el pánico que puede generar la parte larga a estas tasas. Como bien lo dice Daniel, hoy podríamos experimentar una subida en tasa en los TES debido a la presión que están ejerciendo la tasa al alza de los bonos del Tesoro, los bonos mexicanos, la presión que tuvieron ayer los bonos brasileños. Entonces hemos visto cómo ya se ha calmado un poco el mercado y cómo ya el refugio no está siendo la renta fija. Si pueden ver, hemos ido a probar varias veces esa zona del 7.15, 7.20, sin éxito en su rompimiento para ir a buscar el 7, por lo cual, como dijimos desde ayer, tenemos nuestra estrategia de revisión, pero con un sesgo negativo, con una posibilidad de ir a buscar el 7.45, 7.50. Por el momento, niveles cercanos al 7.20, nivel de corto en los 24 con stop si rompe el 7.14. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.